El caso del que te voy a hablar hoy es un caso que me da muchísima satisfacción. Es que además de ser surrealista, tiene unos personajes. Para empezar, tiene a una policía que es una reina. O sea, lo hace lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Y luego en el lado del culpable tenemos a una rata apestosa, que no es por meterme con las ratas, pero es que no se puede ser más tonto, de verdad. Además, este caso ocurre en Utah, que es los Estados Unidos profundos, y es donde está la sede de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sabes qué es? No. La sede de los mormones. Ah, Esto podríamos hacer un episodio sobre los mormones porque tiene... vale. Que además este condado recibe su nombre por Daniel C. Davis, el coronel Davis, que era capitán del batallón mormón. Resulta que el batallón mormón es una cosa que se hizo durante la guerra entre Estados Unidos y México por el siglo XIX, cuando los mormones estaban siendo perseguidos en el lado este y huían hacia el lado este de Estados Unidos. Bueno, total, que montaron este batallón, consiguieron dinero y se establecieron en Utah y ahora Utah es la sede de los mormones. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, el caso de Tiffany Mead. Pues estamos en Utah, en el condado de Davis, es 2013, un julio por la noche, y son las 10 de la noche. El 911 recibe una llamada de una mujer. La mujer dice que está sangrando mucho por la zona del cuello y que necesita ayuda. La operadora de emergencias del 911 le dice que qué es lo que ha pasado. Y entonces la chica, la mujer, dice que ha intentado suicidarse, que se ha intentado cortar el cuello y que necesita ayuda, que por favor que manden a alguien ya. La operadora de emergencias le pregunta si está sola y la chica dice que no, que está acompañada de su hijo pequeño y de su marido. En ese momento le pasa el teléfono al marido y la operadora le empieza a decir que necesita aplicar fuerza sobre la herida para evitar que se desangre. Le pide si tiene algo de ropa alrededor que pueda utilizar para aplicar presión y el marido le dice que sí, que su camiseta. Poco después de esta llamada llega la policía y se encuentra un coche al lado de la carretera. La mujer que ha llamado por teléfono al 911 está dentro, sentada en el asiento del conductor. Y en la parte de atrás está su hijo pequeño, Noah, de 2 años. El marido está fuera del coche, no lleva camiseta y está lleno de sangre. Y está andando arriba y abajo de la acera, diciéndole a los policías, está loca, ha intentado suicidarse y además delante de su hijo. En ese momento a la policía le parece un poco raro que encuentran algo de sangre fuera del coche, en la parte exterior de la puerta del conductor. Y además hay un rastro de sangre que les indica que no ha sucedido ahí el acto, que la chica no ha intentado quitarse la vida en ese punto. Por otro lado, llegan los médicos, empiezan a examinar a la chica y se dan cuenta de que la herida es muy muy profunda, o sea, hasta el punto de que casi se había cortado completamente la cabeza. Sí que es verdad que no le había afectado ni la tráquea ni la arteria, pero estaba súper mal, o sea, se la llevan en estado crítico al hospital. Además, empiezan a pensar que es muy raro que tenga una herida tan profunda porque normalmente, como mecanismo de defensa de tu cuerpo, si te intentas cortar el cuello hasta ese punto que te hace tanto daño, tu cuerpo quiere que sobrevivas. Entonces no te va a dejar que hagas eso tan brutal. O sea, si hubiera sido que ella se intenta suicidar, a los médicos les parece raro que no Un haya... corte tan profundo. Sí, les parece raro que no haya elegido otra forma de morir, menos dolorosa. Pero claro, también es verdad que ella ha sido la que ha llamado a emergencias y ella ha dicho que ha intentado suicidarse. Entonces los médicos no le dan más valor en ese momento. Y entonces, antes de que se la lleven al hospital y la suban en la ambulancia, la chica pide hablar con la policía y le dice, mira, he llamado ya a la policía, pero es que no me he intentado suicidar. Por favor, ayúdame y salva a mi hijo, porque el hijo estaba en la parte de atrás del coche. O sea, ella está consciente cuando se la Ella llevan. está consciente, como no le ha tocado la tráquea, puede seguir hablando.
Y en ese momento sí que ella está ya muy mal, en estado crítico, se está mareando, se la llevan al hospital. ¿Quiénes son esta chica y su marido? O el que vamos a descubrir ahora que en realidad es su ex marido. Bueno, pues ellos son los protagonistas de este caso. Se llaman Tiffany Mead y Christopher Ehrman. Tiffany Mead tiene 17 años en 2008 cuando conoce a Christopher Ehrman online. Él es unos años mayor que ella está en el último año del instituto y él está en el ejército. A los pocos meses de estar hablando online, deciden fugarse juntos. Y a los pocos meses de haberse fugado y estar viviendo juntos, tienen a su primer hijo. Tienen a su primer hijo y luego en 2011 tendrían a su segundo hijo, que es Noah, el nene pequeño que está en el asiento de atrás del coche cuando ocurren los hechos. Durante estos 5 años de relación, Christopher había estado destinado en Irak y Tiffany dice que cuando vuelve ya no era el mismo. Si bien antes ella decía que era una persona súper cariñosa, que era muy atento con ella, que la trataba muy bien, cuando vuelve de Irak, dice que ya no está igual, que se vuelve agresivo, que se enfadaba por cosas mínimas, que tenía un montón de cambios de carácter y que además abusaba de ella emocionalmente. La relación ya no funciona y en 2012 Tiffany decide dejarlo. Ella ya no puede más, se va de casa con los niños y se va a casa de sus padres, donde le pueden ayudar mientras ella sigue estudiando para terminar la secundaria y además por el día está trabajando. Con Christopher en este momento las cosas van fatal, sí que es verdad que tenían relación porque tenían 2 hijos en común, pero no tienen relación más allá de mensajes de texto, porque es imposible. Ella dice que la relación se volvió muy tóxica y que además Chris no le estaba pasando la pensión de los niños, o sea que las cosas estaban siendo muy difíciles para ella. Ella tenía la custodia completa de los niños. Ella tiene la custodia completa en este momento, aunque sí que Christopher se pasa a verles. Ellos se divorcian y en este momento de los hechos, en 2013, Tiffany tiene un novio nuevo que se llama Mark, con el que ella está muy contenta. Vamos con el día de los hechos. Pues Christopher le dice a Tiffany que tienen que quedar, porque le va a dar el cheque de la pensión de los niños. Hacía mucho que no se lo pasaba y a Tiffany le hacía falta. Entonces, él le insiste varias veces en que queden esa noche y que queden solos, que ella no vaya con nadie. Tiffany la verdad es que no quiere verle, pero es que necesita ese cheque. Entonces, al final, tiene que llevarse a su hijo Noah a esta reunión con su exmarido porque no tiene con quién dejarle, lo sube al coche en la parte de atrás, ella conduce y queda con Christopher en un parking. Al llegar al parking ve que Christopher ya está allí y entonces aparca al lado de su coche. Se baja del coche y ve que Christopher se baja como muy decidido. Va hacia ella y la coge por los brazos. Cuando la coge, le pone la espalda contra la puerta del coche y la abraza, ¿no? Como en un abrazo de estos de oso. Y en ese momento saca un cuchillo del pantalón y se lo pone en el cuello. Mientras le dice que no grite, le corta el cuello, empezando por la izquierda y terminando en la derecha, casi en la parte de la yugular, de la arteria. Él en este momento le dice, no grites, sabes lo que quiero. Ella, sin gritar por el miedo que tenía, le dice, te quiero, voy a volver contigo. Entonces en ese momento él le da un beso en la boca, le permite que se siente porque ella está empezando a marearse y le dice, bueno, ahora te voy a dejar llamar a emergencias, pero primero vamos a tener que inventarnos una historia creíble. Ella entonces acepta, le dice que sí, que hará lo que sea, le dice que podemos decir que me lo he hecho yo misma. A todo esto, el niño pequeño, Noah, está en el asiento de atrás y solo tiene 2 años, o sea, lo está viendo todo. Ella lo único que pensaba en ese momento era, mi hijo está aquí, tengo que ponerlo a salvo, voy a hacer lo que sea con tal de salir. Entonces es aquí cuando sucede la llamada de la que hemos hablado antes, al 911. Primero, ella se sienta en el asiento del conductor y empieza a conducir con él en el asiento del pasajero hasta otra zona donde ella podía localizarse, porque no sabía cómo decirle a los del 911 dónde estaba. Entonces llega hasta enfrente del colegio, que es donde hace la llamada, él se baja del coche y ella se queda hablando por teléfono con la operadora.
¿Y por qué sabemos todo esto? Pues porque Tiffany no muere ese día. Resulta que la herida no le había tocado ni la tráquea ni la arteria yugular y Tiffany sobrevive. Aunque está en estado muy crítico, ella resulta que se estabiliza, puede hablar y le cuenta todo a la policía cuando está más tranquila en el hospital. Mientras tanto, Christopher está en custodia policial. No está detenido, pero no puede irse hasta que le interroguen y le tomen declaración. La policía dice que él en ese momento está muy tranquilo, que no se le nota nervioso ni por su mujer ni por su hijo, porque en este momento no sabe dónde está, y que además no para de decir que es que ella está loca, que tiene un historial depresivo, que además está siendo medicada y que sí, y que no es la primera vez que lo hacía. Cuando además le pregunta a la policía qué es lo que ha pasado esa noche, danos tu versión de los hechos, él dice que no sabe nada, que no se acuerda. O sea, él ahora no sabe que Tiffany ha dicho que ha sido él. ¿No sabe que está viva o sí? No lo sabe porque no le ha preguntado a la policía por ella. Y tampoco sabe que ella ha dicho que ha sido él. Entonces él dice que no se acuerda de nada de esa noche, aunque ha pasado hace pocas horas. Y con todo esto vamos con la investigación policial. La investigación la va a llevar una mujer que se llama Jen Daly, que es mi personaje preferido de la historia y de las historias de True Crime. Resulta que esta mujer, además de ser una tía persistente y de hacer bien su trabajo, gracias a ella se van a conseguir cosas que no se habrían podido conseguir de otra forma. Ella no deja de creer en Tiffany en ningún momento, o sea, no la pone en duda desde el principio, sabe que ha sido él, pero sabe también que tienen que demostrarlo. Y lo primero que necesitan son pruebas físicas. Para empezar, Jen Daly dice, bueno, lo primero que necesitamos aquí es el arma del crimen. Tiffany le dice que Chris la ha tirado por la ventana mientras conducían hasta el lugar en el que realizaron la llamada al 911. La ha tirado por la ventana hacia un barranco donde hay un montón de maleza, entonces no pueden encontrarla. Se hacen varias redadas policiales por ahí, pero nada, no hay manera. Por otro lado, los fiscales del caso, que son los que representan al condado de Davis, también están seguros de que lo hizo Christopher. Pero es que esa no es la cuestión, o sea, la cuestión es con qué intención lo hizo. Si estaba intentando matarla o si estaba intentando herirla o asustarla. No va a ser la misma condena y en el caso en el que lo condenaran por intentar herirla o por asustarla, sería agresión con agravante y en un año podría estar fuera. Ostras. Jen sabe que eso no es lo que quiere para este caso, que quiere alejar a Christopher de Tiffany y sabe que lo va a volver a intentar. Entonces va a hacer lo posible por conseguir o una confesión o alguna prueba que indique que él intentaba matarla esa noche. En este tiempo en el que la policía está haciendo su investigación, aparece una carta. La policía está buscando pruebas y el juez del caso recibe una carta firmada por Mary Olson, en la que dice que ella es una buena amiga de Tiffany, pero que no puede dejar que esto le pase a Christopher, más que nada por los niños que tienen en común. La carta dice que Tiffany y Mark, su actual novio, habían planeado matar a Chris y que lo de cortarle la garganta estaba planeado ya por ella. O sea, que ella misma se había cortado la garganta y que en ese momento tenía que aparecer Mark y disparar a Chris por detrás. Pero se ve que no les salió bien, entonces decidieron planear la otra teoría, que es que Tiffany se había cortado el cuello ella misma, pero decía que había sido Christopher. También la carta decía que ellos ya habían intentado matarlo antes envenenándolo. Jen Daly intenta tomarse esta carta de forma seria y dice, bueno, pues vamos a investigar. Empieza por analizar el remitente, Mary Olson, y no encuentra ninguna Mary Olson en el estado que tenga relación ni con Tiffany ni con Christopher, porque recordamos que la carta decía que era amiga de Tiffany. Además, cuando analizan la dirección, resulta que no existe, que es una dirección falsa. A esta carta ya no se le puede investigar más, ya no se le puede dar más bombo y se queda ahí.
Y vamos con otro punto clave del caso. Jen en este momento sabe que no tienen nada con lo que puedan culpar a Christopher y ven que si este tío se sale con la suya y sale de la cárcel en 1 año, es que va a ir a por Tiffany, podría estar en peligro. Como no tienen nada más con lo que ir contra él o ir a un juicio, Jen Daly, la investigadora del caso, decide que va a escuchar las llamadas telefónicas en la cárcel y las visitas de Christopher. Christopher está en la cárcel a la espera de un juicio o de que se resuelva el caso. En Utah es legal grabar estas conversaciones y además es que en las cárceles hay un montón de carteles advirtiéndolo. Incluso cuando coges el teléfono y quieres llamar a alguien, hay una grabación que salta diciendo esta llamada va a ser grabada. Entonces, la policía no espera que vaya a sacar nada en claro de estas escuchas, pero sí que tienen que hacerlo porque no tienen otra cosa, no tienen otra forma de seguir con la investigación. Por otro lado, Jen Daly lo que busca es una confesión. Ella está segura de que ha sido él y cree que en algún momento se le va a escapar. Jen Daly se pasa 5 meses escuchando grabaciones de Christopher, con familiares, con amigos, con cualquiera que venga a visitarle, con su abogado. Y bueno, pues en estas conversaciones en principio no oye nada que pueda incriminarle y dice que pasaba tanto tiempo escuchándolas que la gente de la policía, los demás agentes, pasaban por su despacho y le decían ¿todavía sigues aquí? Y ella decía sí, preferiría clavarme lápices en los oídos que seguir escuchando esto, pero aquí sigo. O sea, la tía seguía ahí pensando que en algún día, en algún momento, esta persona iba a cometer un error y que ella iba a aprovecharlo. Y resulta que tenía razón, porque llega diciembre de 2013 y hay una llamada que lo cambiaría todo. Casi 6 meses después del momento de los hechos, en el parking, Jen está escuchando una llamada entre Christopher y su padre como otras muchas. Christopher le estaba diciendo a su padre que escribiera un nombre, que escribiera una nota con este nombre, Raymond. Raymond le dice, ¿lo tienes? Dice, sí, pues ahora quiero que vayas a Kenny, que sería otro familiar de Chris, y le digas que lo busque por Facebook. Que lo busque y que le escriba directamente un mensaje diciéndole que yo estoy aquí. O sea, refiriéndose a que estaba en la cárcel todavía. Jen en ese momento no sabe si le va a ser útil, pero apunta el nombre de Raymond en una nota y sigue escuchando las llamadas. Resulta que unos días más tarde, en otra llamada de Christopher con su padre, Christopher le dice, ¿encontraste a ese tal Raymond? Y el padre le dice que sí. Entonces le dice, vale, pues dame su dirección y yo le voy a escribir una carta desde la cárcel. En ese momento a Jen ya le empieza a parecer todo muy raro y dice, bueno, es que tengo que encontrar a esta persona porque algo me tiene que aportar para el caso. ¿Por qué es tan insistente con que necesita hablar con este Raymond? Pues Raymond había sido un compañero de celda de Christopher los primeros meses que lo encerraron. Él había estado en la cárcel por posesión de drogas y entonces lo encuentran y lo llaman a comisaría a declarar. En principio no está detenido, solo es para hacerle unas preguntas. El Raymond este es un personaje. O sea, lo primero que dice cuando le preguntan por su paso por la cárcel es que sí, que él estuvo allí 90 días en el condado de Davis, pero que le fue muy bien, porque eso de ser delgado, ridículo y débil como que no va con él. O sea, es un chulo, es muy arrogante, es muy ridículo. Y además es que este tío no tiene pelos en la lengua, lo cual le va a venir muy bien a Jen para la investigación. No tiene pelos en la lengua y no se casa con nadie. Porque cuando le preguntan por Christopher, él le dice que sí, que sabía lo que había pasado con su exmujer y al principio se niega un poco a hablar, dice que lo que había pasado en la cárcel se queda en la cárcel, pero entonces Jen, con su retórica de reina, le dice, ¿sabes? Hay momentos en la vida en los que hay que hacer lo correcto por los demás, y igual este es uno de esos momentos. Entonces Raymond pega un golpe en la mesa
con los puños y dice, vale, bueno, ¿qué quieres saber? Como que se da por vencido. Y empieza a alargarlo todo. Empieza a decir que Christopher le confesó que era el culpable, que él le había puesto el cuchillo en el cuello a Tiffany y que él había intentado acabar con su vida. Además, le dice que le pidió que copiara una carta que había escrito Chris. ¿Te acuerdas de la carta que recibe el juez? Un poco rara, de la amiga de Tiffany que tal y cual. Bueno, pues Raymond les describe una carta parecida. Les dice que Christopher le había pedido que la copiara de su puño y letra y que se la mandara al juez una vez saliera de la cárcel. ¿Y qué decía esta segunda carta? Pues telita. Porque este tío, Chris, no puede ser más tonto. Espera, ¿cómo que esta segunda carta? Solo hay una carta, ¿no? La que él le pide que escriba. Esta es otra. La primera carta sí que la recibe el juez y habla de una amiga de Tiffany. Esta segunda carta es la que Christopher, supuestamente, porque hasta ahora no lo sabemos, le ha pedido a Raymond que la copie de su puño y letra. Pensaba que le había pedido que copiara la primera para que no estuviera su letra. No. Pues en esta carta, Christopher le dice a Raymond que copie lo siguiente. Para empezar, tiene que hablar como si fuera Tiffany, ¿vale? Se supone que esta carta la ha escrito Tiffany. Y ahora te leo textualmente. Chris tenía razón sobre lo que dijo. Mentí porque había planeado esto para poder quitármelo de en medio. Yo quería conseguir la custodia total de los niños. Él me salvó la vida, pero yo esa noche intenté suicidarme. ¿Por qué? Pues porque Chris me había pillado dejando que Noah, nuestro hijo pequeño de 2 años, jugara con la 9 milímetros. Y Chris iba a delatarme a la policía. Cuando la policía y la ambulancia llegaron, mentí porque vi la oportunidad. Mi novio Mark y yo teníamos planes para matar a Chris más adelante, pero en ese momento vi la oportunidad. Esto me ha causado mucho dolor de estómago y tengo que confesar. Todo esto es porque me siento mal y se lo debo a Chris porque estoy viva gracias a él. El ego de esta persona... ¡Qué idiota! O sea, no solo quiere disculparse, sino que además quiere quedar como el héroe. Gracias a él, ella sigue viva. Bueno, Raymond se vuelve a su casa y resulta que encuentra esta carta de la que habla, que le había dado Chris. Se la entrega a la policía, le hacen el análisis grafológico y descubren lo que ya se sabía, que es que la carta la había escrito Chris de su puño y letra. Pero es que hay más, porque Raymond no se queda ahí. La maldad y la estupidez de este tío, de Chris, no tiene límites. Ya verás que es muy tonto, pero tonto. Bueno, y menos mal porque así le pasa lo que le pasa. Resulta que Raymond dice que además de la carta y de la confesión, Chris le preguntó si tenía algún contacto que le hiciera algo malo a Tiffany. Jen entonces le pregunta muy acertadamente, porque ella sabe a lo que se refiere, pero quiere que lo diga, le dice, ¿algo malo a qué te refieres? Y Raymond le dice, pues, organizar su muerte específicamente. O sea, este tío estaba intentando contratar a alguien que acabara con la vida de su exmujer, él desde la cárcel. Claro, con todo esto, la policía lo primero que hace es avisar a Tiffany, porque no saben si está hablando con otras personas aparte de Raymond. Jen, en este punto, no cree que Raymond sea capaz de encontrar a alguien con esos contactos para acabar con una persona, pero no sabe si Chris se lo ha pedido a otras personas en la cárcel. Entonces tienen que avisarla. Ella en este momento, pobrecita, pues muerta de miedo, o sea, además de lo que le ha pasado y que se está recuperando todavía, encima no puede ni salir de casa por miedo a que alguien le haga algo. O sea, este tío, ni estando entre rejas, va a estar... La dejaba en paz. Exacto. Aún así, sabiendo todo esto, resulta que no tienen suficiente para el juicio, porque es la palabra de Christopher contra la de Raymond y no hay ninguna prueba. Jen entonces manda a Raymond a hablar con Christopher a la cárcel. Le dice que intente que diga algo que lo incrimine sobre las dos cosas, sobre la carta y sobre lo del sicario para terminar con Tiff. Con respecto a lo de la carta, sí que lo pillan
porque Raymond le pregunta a Christopher si quiere que mande la carta, le dice específicamente, y Christopher le dice sí. O sea, sabiendo que lo están grabando, dice Contesta sí, sí. mándala. Pero por otro lado, sobre el encargo que le había hecho a Raymond, ahí no consiguen nada. En el momento en el que Raymond lo menciona, le dice que si quiere que lo hagan ahora. Christopher le dice que no es el momento y que espere. En eso no se la juega. Pero es que yo creo que este tío es tan tonto que se cree que es más listo que nadie. Y por eso, al final, ya verás lo que le va a pasar. Y aquí entra en juego otro personaje de nuestra historia, que será el informante anónimo. Este es un preso que Jen Daly, la policía, conocía bien porque ya había dado información antes a la policía en otros casos. O sea, era un soplón de la cárcel. Este preso dice que tiene información sobre Chris, que está intentando contratar a un sicario a través de él y que si quieren que les ayude de alguna forma. En este momento Jen se caga y dice, ostras, yo a este tío lo conozco, este no es como el otro, no es un ridículo, no es un fantoche como era el otro, este tío es un personaje que de verdad, si alguien tiene los contactos para hacer eso, es él. Jen se asusta mucho y dice, vale, ahora tenemos que intervenir, hay que hacer algo como sea. Y es entonces cuando deciden ponerle una trampa a Christopher. Quieren hacerle creer que está contratando a un sicario para acabar con la vida de su exmujer. ¿Es esto legal? Pues bueno, resulta que en el estado de Utah solo es ilegal este tipo de trampas si el estado intenta convencerte de hacer algo que tú no harías sin esa trampa. O sea, como él ya había solicitado los servicios de un sicario, en este momento la policía puede ponerle una trampa haciéndose pasar por un sicario para que él caiga, porque es algo que él iba a hacer de todas formas. ¿Y cómo lo hacen? Pues mandan a un agente encubierto como si fuera el sicario. Lo mandan a hablar a la cárcel con el informante anónimo. Y así se aseguran que Christopher los está viendo hablar juntos. Las salas donde se hacen las llamadas en las cárceles de Estados Unidos son lo típico de las películas, ¿no? Como una sala muy grande, con un montón de espejos y sillas, taburetes para todos. Entonces, si tú estás sentado hablando con alguien, puedes ver fácilmente con quién está hablando la persona de al lado. Bueno, pues mandan a este agente encubierto, a este policía, a sentarse a hablar con el informante, vamos a llamarlo, el soplón, mejor. Mandan a este policía encubierto a hablar con el soplón de la cárcel. El soplón que era compañero de celda de Christopher. Entonces, mientras el informante y el policía encubierto, el sicario, entre comillas, están hablando, Christopher se acerca por detrás, se asoma, ve con quién está hablando y le pasa una nota al soplón, al informante. El soplón pega la nota contra el cristal y el policía encubierto del otro lado lee la dirección de Tiffany. Ya casi lo tienen, pero es que no es suficiente porque necesitan pillarlo encargando el acto. Para seguir con la trampa, le toman fotos a Tiffany en su casa, saliendo de su casa, con la compra, fotos que están planeadas porque Tiffany está al tanto de lo que puede pasarle. Ella accede. Entonces, esas fotos las quieren utilizar para enseñárselas a Chris para hacerlo más creíble. Planean organizar una llamada entre Chris y el supuesto sicario, que es el policía encubierto, para que Chris lo cuente todo. Cuando ya lo tienen todo organizado y están de acuerdo en cómo lo van a hacer y cuándo, resulta que el informante, el soplón de la cárcel, les dice que quiere que lo suelten. Quiere un trato, o lo sueltan ahora mismo, o le cuenta todo a Chris lo que ha pasado, y él no va a participar en lo que quiera que estén organizando. En ese momento Jen está que se sube por las paredes, no se lo puede creer, y dices, es que ya casi lo teníamos. Aunque la policía coge y mueve al soplón de celda súper rápido, incluso lo mueven de departamento para que no esté en contacto con Christopher,
todo el mundo en la policía dice, si es que es muy tarde, seguro que ya se lo ha contado, que lo sabe todo y nos ha echado a perder todo el trabajo de estos últimos meses. Bueno, pues todos menos Jen, porque ella insiste, se pone súper cabezona, que quiere que hagan la llamada igualmente, que lo va a organizar y que le da igual que salga mal. El policía encubierto, el sicario, entre comillas, le dice que es una malísima idea, que los van a pillar y que van a quedar como unos tontos delante de Christopher. Ella le dice que no, que le da igual y que se plante allí en la cárcel, que necesita esa confesión. Al final, Jen les convence y el sicario, entre comillas, va a tener la llamada con Chris. Llega el día, este sicario, policía encubierto, va a hablar con él y le enseña las fotos de Tiffany. Le enseña estas fotos y le dice que sí es su exmujer. Él asiente, le dice que sí, que es ella, y empiezan a hablar como en código, porque los dos saben que están siendo grabados. El sicario le dice a Chris, ¿quieres que lo haga? Y entonces Chris le contesta, yeah, have fun. Sí, diviértete. El supuesto sicario le vuelve a preguntar y le dice, all the way right, que es como hasta el final, ¿sí? Y Chris, esta rata asquerosa, le vuelve a contestar, yeah, have fun. Sí, diviértete. Después el sicario le empieza a hablar de dinero porque, claro, para que hacerlo realista habían tenido que hacer una investigación y el chico este dice, es que por surrealista que parezca se puede encontrar en internet cuánto vale un sicario. Entonces estuvieron investigando y vieron pues unos 5.000. Le pregunta a Chris si 5.000 le vale, Chris le dice que sí, continúa con su ya have fun y ahí se termina la llamada. Cuando acaban, el policía encubierto llama a Jen y le confirma que lo tienen. Con todas estas pruebas que han conseguido reunir, con la confesión más o menos a su compañero Raymond, que la pueden utilizar, y con las pruebas estas de la trampa con el sicario, consiguen llevarlo a juicio en 2014. Lo consiguen llevar a juicio por intento de asesinato en el parking, obstrucción a la justicia por la primera carta que manda y la segunda que intenta mandar. Y por último, por inducción al asesinato, por intentar contratar a ese sicario. En ese momento le ofrecen un trato para así evitar ir a juicio. Es algo que también Tiffany quería evitar tener que enfrentarse a él y pues todo lo que conlleva un juicio. Y entonces él acepta ese trato y acepta que se tiene que declarar como non contest, que es no me opongo. Alega que tiene síndrome de estrés postraumático por lo que vivió en Irak, cosa que según los fiscales pues no hay ninguna prueba y según la defensa tampoco aportan ninguna prueba que valide esa teoría. Y al final se celebra un juicio como tal, pero sin jurado. Es como un proceso legal por el que se imponen varias condenas y además esas condenas se ordenaron que fueran consecutivas. Al final a Christopher le cayeron en total 30 años de prisión y con las audiencias podría llegar hasta cadena perpetua. ¿Y qué es esto de las audiencias? Pues es el parole hearing, que es en Utah. Los presos se pueden presentar a estas audiencias pidiendo que se les rebaje la condena o incluso que se les dé la libertad condicional. En el caso de Christopher, él tendría que cumplir sí o sí 30 años de prisión antes de estar en la calle, pero después podría salir si se les concedían estas audiencias, si eran favorables. Y en 2019, 6 años después de que ocurrieran los hechos, se celebra la primera audiencia. Chris puede presentarse a ella y así lo hace, y no es para sacarlo de prisión inmediatamente, sino para que una vez su condena se haya cumplido, pues entonces podría salir. A esta audiencia pueden ir víctimas, familiares, puede ir la policía, pueden ir representantes legales y también los fiscales del caso. Entonces, Jen decide acudir a la audiencia para apoyar a Tiffany y además es que ahora son amigas.
O sea, que si con su testimonio puede lograr que este tío no salga de la cárcel nunca, ella dice que así lo va a hacer. Tiffany, además, en la audiencia, le dice a Christopher: me despierto cada día pensando en si mandarás a alguien para divertirte conmigo. Y de Jen dice: ella ha movido montañas, me ha ayudado a salvar mi vida. Además, Jen dice que no sabe por qué las cosas salieron de esa forma, pero que ella se metió en el trabajo de investigadora en 1989 para ayudar a la gente y que por lo menos puede decir que ha ayudado a una persona. ¿Qué tal este caso? Muy guay, el tío muy tonto. Es que es una rata pestosa. Se cree que es más listo que nadie, se cree que va a salirse con la suya. Sí. Y me extraña que no le llegue al final lo del soplón. Que no haga correr la voz y le llegue que es una trampa. O que ni siquiera se lo huela. Claro, es que a lo mejor el soplón era, pues estaba tirando el Farol. farol, sí. Y no iba a decirlo, no le da tiempo a decirlo y sí que llegan a tiempo a cambiarlo de celda, no lo sé. No sé. Lo de la condena no lo entiendo muy bien. Cumple los 30 años, pero luego se la pueden alargar. Sí, o sea, lo que pasa en este caso es que él tiene que cumplir sí o sí esos 30 años y luego tiene las audiencias. En las audiencias se decide si puede salir o no. Si queda libre o en libertad Pero condicional. no tiene o no. un máximo de años. No, es extensible, en su caso es extensible hasta cadena perpetua. O sea, podría pasarse el resto de su vida en la cárcel. Pero tienen que demostrar que sigue siendo un peligro para la sociedad. Ya. ¿Ya está? Hay que grabar las intros, ¿no?